Seguramente han oído la canción de Los Caminos de la Vida. ¿Sí la han escuchado? Sí, porque siempre que les pregunto de canciones resulta que ustedes no escuchan canciones, no ven la tele, no, nada de nada. Ustedes levitan y flotan, ¿no? Bueno, la canción de Los Caminos de la Vida es un vallenato colombiano escrito por Omar Geles. ¿Y se acuerdan de la letra de la canción? La letra de la canción dice: los caminos de la vida no son como yo pensaba. Pero un versículo, no es cierto, no sé. No son como yo pensaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito. Yo creía que las cosas eran fácil como ayer, que mi viejecita buena se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque mi viejita ya está cansada de trabajar para mi hermano y para mí, y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja lucharé hasta el fin. Alce la mano si la escuchó cantada. Sí, ahí, muy bien. Esta canción, ¿de qué habla la canción? Bueno, la canción retrata el trayecto de vida de dos personajes principales, la mamá y el hijo. Sale por ahí el hermano, pero no se habla tanto del hermano, es principalmente la mamá y el hijo. La mamá, cuando fue joven, trabajó, se esforzó arduamente por sus hijos, y aún en su avanzada edad, que entendemos, sigue trabajando por los hijos. Y el hijo ya tiene una edad en la cual se da cuenta, cobra conciencia de que ya es su turno ahora de él de trabajar, de poder ayudar a su mamá, de poder sostener a su mamá, por todo el amor que la mamá le ha demostrado tanto a él como a su hermano. Y en el coro de la canción nos deja ver que no es fácil esta tarea, no es fácil de realizar este asunto en la vida. La vida no es cómoda, los caminos de la vida no son fáciles, ¿verdad? Tienen sus altibajos, tienen sus callejones, sus entre escondidos por allí, y vemos diferentes trayectos de la vida en esta canción: de la juventud a la vejez, de ser cuidado a cuidar, de ser atendido a atender, de ser un niño consentido a convertirse en un hombre responsable, con responsabilidad, de vivir en la inconsciencia a pasar a ser una persona consciente de lo que sucede en la vida, ¿no? Entonces, podemos ver a través de esta canción que la vida tiene etapas, la vida tiene recorridos, la vida es difícil de enfrentar y de entender para saber cómo encaramos la vida. Y no podemos ser eternamente los mismos, ¿verdad? Tenemos que cambiar, tenemos que crecer, movernos. Aunque la gente diga esa típica frase y ese típico deseo de nunca cambies. ¿Le han dicho eso alguna vez? Nunca cambies. Eso es lo peor que le puedes desear a una persona. Es lo peor, es un buen deseo, es un mal deseo disfrazado de buena voluntad. Le estás diciendo a esa persona que no crezca, que no evolucione, que no se desarrolle, que no vaya hacia otros lugares de su vida, que no se mueva, que no trascienda. Cuando le dices a alguien, nunca cambies, lo estás condenando a vivir eternamente con los mismos defectos que tiene el día de hoy. Y entonces, hermanos, el protagonista de la canción dice que ahora es momento de tomar conciencia y de actuar. Aunque en otro tiempo no tenía ni idea, yo pensaba que la vida era distinta, dice, pensaba que la vida era fácil, ahora le toca asumir ser el sustento de su madre. Y esta persona, que era alguien consentida, tiene que convertirse en una persona madura. Desde luego, esta idea de los caminos de la vida no es original de Omar Geles, el autor de esta canción, ¿verdad? Es una expresión popular dentro de la sociedad, es una expresión popular, pero la encontramos también en la Biblia. Entonces podemos decir, Omar Geles le copió la Biblia. Hechos 2, por favor, abran su Biblia ahí donde lo tenemos. Hechos 2, leímos del 22 al 33, y en específico quiero que me lean, por favor, el versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28? Lo leemos todos fuerte y claro. A que ni se dio cuenta cuando lo leyó. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Es una frase que además es una cita del Salmo 16:11. A ver, regrésese al Salmo 16:11. Salmo 16:11. Aquí en Hechos se está citando Salmo 16:11. ¿Qué dice el Salmo 16:11?
Ahí no lo traduce como los caminos de la vida, sino como la senda de la vida. ¿Por qué esa expresión de la canción y de los salmos y del libro de los Hechos es importante para nosotros el día de hoy? ¿Por qué es importante? Bueno, porque este pasaje de Hechos que leímos el día de hoy tiene dos puntos muy interesantes que nos pueden aportar acerca de los caminos de la vida. Vamos a ver, primer punto, punto número 1. ¿Quién está diciendo el discurso de Hechos 2? ¿Quién está hablando allí? ¿Alguien sabe? ¿A quién encontramos diciendo este discurso de Hechos 2? ¿A quién? Ah, Palomita, muy bien, hermana. A Pedro, es Pedro el que está hablando en Hechos 2. ¿Quién? ¿Quién está hablando? ¿Pedro? ¿Quién era Pedro? ¿Qué hizo Pedro? ¿Cómo era Pedro? ¿Pusieron atención en el discurso que está diciendo Pedro? Pedro sí, era un discípulo de Jesús, a lo mejor lo pensó usted. Sí, es la roca, ¿no? Que le dice el Señor Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no la roca el luchador. Le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, pero ¿quién más era Pedro? ¿Realmente quién era Pedro? Pedro era un pescador. Pedro era de la clase baja. Pedro era violento. Pedro era arrebatado. Pedro era un tipo que traía punta, traía cuchillo y no dudaba en usar el cuchillo. En Juan 18:10 vemos cómo Pedro, cuando van a atrapar a Jesús, Pedro inmediatamente saca el cuchillo y le corta la oreja a Malco, que era, no es Malco el de en medio, es Malco el siervo del sacerdote, del sumo sacerdote. Le corta la oreja sin pensarlo, así nada más. 3 años caminando con Jesús y jamás dejó de traer el cuchillo. Ese era Pedro. Pedro era impulsivo, era violento, no tenía estudios, no tenía instrucción, era bastante rudimentario y además era un valentón. En cualquier momento dice, yo saco el cuchillo y los mato. ¿Cómo ven? Y como todos los valentones, a la mera hora, a la hora de los hechos, se acobardaba. ¿Por qué? Porque cuando van a preguntarle la prueba real, ¿tú seguías al Señor Jesús? ¿Y qué dice? No, yo ni lo conozco, ni lo topo, no sé ni quién sea. Ahí es donde Pedro se echa para atrás. Todos los valentones son así. ¿Conocen al valentón de la cuadra? A la mera hora del golpe se va a echar para atrás. El valentón de la secundaria, así eran. A la hora de la prueba real se echaban para atrás. Así son los valentones. Ese era Pedro, el que negó a su maestro 3 veces. Ese era Pedro. Entonces, ¿de dónde le sale lo predicador? Porque aquí en todo esto que estamos leyendo está hablando ante un gran público con un gran intelecto, articuladamente. Y además de predicador, resulta que es historiador, porque recapitula la vida de Jesús en los versículos 22 al 24, con detalles exactamente cómo fue la vida de Jesús. Y resulta que ahora es entendido e instruido en las profecías y es maestro y doctor de la ley. Interpreta la vida del rey David e interpreta el Salmo 16, que fue el que leímos en los versículos 25 al 31. ¿De dónde le salió eso? Y además resulta que tiene el valor para declararse testigo y profeta de Dios en los versículos 32 al 33. Si yo hubiera estado ahí, yo le hubiera dicho, si tú fuiste el que negó al Señor 3 veces, ¿cuál testigo, cuál profeta vas a ser? Y él dice que es testigo y profeta de Dios. Aquí no sale huyendo. Cuando viene la multitud, cuando viene la turba inquisidora demandándole una señal, no sale corriendo, no sale huyendo. Porque la gente se acercó, porque ese día se escuchó un ruidazo y un viento muy fuerte y la gente comenzó a hablar en otras lenguas. Es el día de Pentecostés lo que está sucediendo aquí. Y resulta que las personas comenzaron a hablar idiomas que no estudiaron. Ese es Pedro. Entonces Pedro, que estamos viendo aquí, es otro personaje, es otra persona, es otro Pedro. Al igual que el personaje de la canción, de los caminos de la vida, Pedro tuvo que tomar conciencia
Algo pasó en su vida. Se da cuenta de que ahora es su turno de actuar. El personaje de la canción decía, mi mamá hizo mucho por mí, ahora me toca a mí. Pedro dice, Jesucristo hizo mucho por mí, ahora me toca a mí actuar. En otro tiempo se comportó de una forma que no era muy consciente, pero le llega el momento de que toma responsabilidad y que tiene que corresponder a lo que otros hicieron por él. Y ya no es ese mismo Pedro, ahora es un Pedro valiente, es un Pedro esforzado, es un Pedro con responsabilidad, elocuente, y sobre todo se nota que este Pedro tiene una relación muy estrecha con aquel del cual está predicando. ¿De quién está predicando? De Jesús. Se nota que tiene una relación estrecha con Jesús. Lo que yo me pregunto es, ¿cómo logró ese cambio? ¿Cómo logró ese cambio? ¿Qué había pasado ese día? Descendió el Espíritu Santo de Dios. Ese día el Espíritu Santo de Dios desciende y lo transforma, lo cambia. Desde luego que la obra del Espíritu Santo no fue cosa de un solo día. No fue un solo día. Desde que Jesús lo restituyó en Juan 21, 15 al 19, que le pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. ¿Se acuerdan? Les he contado, lo frenzonea al Señor. Le dice, nada más te quiero como amigo. Pedro, ¿me amas? Sí, pero no tanto, ¿no? Como que te quiero. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Apacienta mis ovejas. Desde ese día Pedro ha venido sufriendo una transformación, hasta que llega el momento cumbre aquí en Hechos 2, en que es transformado totalmente y el Espíritu Santo de Dios lo cambia. Entonces, ¿qué aprendemos en este primer punto? Aprendemos que cuando nos sensibilizamos al Espíritu Santo de Dios, Él puede transformar nuestras vidas. Hermanas, hermanos, nosotros no somos nuestro pasado. Nosotros no somos nuestros errores. Nosotros no somos nuestros pecados. Hay mucha gente que vive pensando que él o ella es sus errores, su pasado y sus pecados. Y viven condicionados por lo que vivieron. ¿No es cierto? Es que en mi casa yo sufrí violencia. Es que a mí me tocó esta situación dura que tú no sabes, que tú no entiendes, porque a ti no te tocó. A veces hasta las mamás nos regañan así, ¿no es cierto? Es que tú no sabes, no entiendes. Si tú hubieras vivido lo que yo viví, tu pasado no te condiciona. Tus errores no te condicionan. Tus pecados no te condicionan. Dios es capaz de hacer en ti todas las cosas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios puede cambiar las cosas en nosotros. Dios puede reescribir tu historia. Dios te da la posibilidad de cambiar, de redireccionar los caminos de tu vida. Los caminos de tu vida. En la semana escuchaba algo precioso de un rabino judío. Y este rabino judío decía que los judíos no creen que van a ser juzgados por sus pecados. Ojo con lo que estoy diciendo. Los judíos no creen que van a ser juzgados por sus pecados. Decía el rabino, pecados cometemos todos. Sería injusto que Dios nos juzgue por nuestros pecados. Y ustedes dicen, pues ¿qué no la Biblia dice que sí vamos a ser juzgados por nuestros pecados? Lo que decía el rabino judío es, nosotros creemos que vamos a ser juzgados por la manera en la que enfrentamos los efectos de nuestros pecados. Porque ahí es donde se marca la diferencia de un hombre o de una mujer. ¿Cómo enfrentas tus errores? Ya lo cometiste, ok. ¿Cómo lo vas a enfrentar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Lo vas a perpetuar toda tu vida? ¿Vas a vivir con eso toda tu vida? ¿O lo vas a transformar? Eso es lo que decía el rabino, así vamos a ser juzgados por cómo decidiste lidiar con tus errores. Entonces, de esta forma Pedro
no tiene que ser eternamente el cobarde. Pedro no es el cobarde para siempre. Pedro no es el traidor para siempre. Pedro no tiene que matarse, como sí lo hizo otro personaje. ¿Se acuerdan quién fue? Judas fue y se mató. Pedro no. Pedro, después de la traición del Señor, pudo habérsele caído la cara de vergüenza y vivir huyendo toda su vida, irse a otro lugar, escapar. Pero Pedro no es así. El Espíritu Santo de Dios le hace entender a Pedro que los caminos de la vida son difíciles, pero pueden cambiarse. Y entonces deja de ser el Pedro cobarde y se transforma en San Pedro apóstol. Es San Pedro apóstol. Así es recordado, ¿cierto? Nuestros hermanos católicos romanos hasta dicen, él fue el que fundó nuestra iglesia. Él fue el primer evangelista y ese día, con lo que hace Pedro, se convierte mucha gente. Por favor, en Hechos 2, léanme el versículo 42. ¿Qué dice? Entonces yo me equivoqué. No es el 42, es el 41. ¿Qué dice? ¿Cuántas? Pedro predica y se convierte en 3,000 personas. Eso es lo que yo siempre he admirado de Pedro. Yo predico y se duermen 3,000 personas. Pedro predicó y se convirtieron 3,000 personas. Es otro hombre. Primer punto, Dios puede reescribir los caminos de tu vida. Segundo punto, Pedro ha experimentado este cambio en su camino de vida y ahora puede interpretar y leer la Escritura de otra manera. Puede ver la descripción viva de la historia de Jesús. Es una historia, la vida de Jesús es una historia de buen testimonio, de prodigios, de maravillas, de martirio, de entrega, de resurrección y salvación. La historia de Jesús, la vida de Jesús cumple la promesa al trono de David, dice Pedro. A David Dios le prometió que un día de su descendencia se iba a levantar el Mesías. Y es esta vida que nos llama a ser testigos de la obra de Dios. Es una vida llena de caminos revueltos, es una vida llena de caminos violentos, confusos, apasionados, pero al fin y al cabo, caminos de salvación. La vida de Jesús es un camino de salvación. Eso quiere decir que si Pedro puede entender todo esto en la Escritura, es porque él estaba dispuesto a experimentar en carne propia la transformación. Pedro estaba dispuesto a experimentar la transformación y por eso puede leer la Biblia así, puede leer la Escritura así. ¿Cuántas veces no ha leído usted la Biblia y se queda dormido? Y le parece aburrido, y le parece tedioso, confuso, somnífero. No le entiendo. A mí me ha pasado. Yo sí me he quedado dormido. A veces está recomendado, ¿quieres dormir bien? No puedes dormir bien, ponte a leer la Biblia y mira, santo remedio. En ese momento el insomnio se quita y te duermes. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no nos pasa como a Pedro que cuando él ve las Escrituras puede entender todas estas cosas maravillosas? Bueno, Jesús dijo una vez, el que busca, encuentra, y el que toca la puerta, se le abre. Lo dijo en Mateo 7:8. ¿Qué es lo que hace diferente a Pedro? Que él estaba dispuesto, cuando se acercaba a ver las Escrituras, a experimentar esa transformación. ¿Te pasa eso de que te quedas dormido? Quizá es porque te estás acercando a la Biblia intelectualmente, pero no estás dispuesto a que cuando tú abras este libro, Dios cambie tu vida, Dios transforme tu vida. Te acercas intelectualmente, como por obligación, para pagar una manda, a ver qué pasa en la Biblia, por qué la leen tanto ahí en el templo, qué curiosidad tendrá. A lo mejor no te acercas a la Biblia con el corazón dispuesto a ser transformado por lo que vayas a leer aquí. Y es que da miedo dejar la vida que nosotros tenemos. Entonces, ¿quién era Pedro? No hay pretexto, hermanas, hermanos, para acercarse a este libro. Hasta los más testarudos y violentos
podemos acercarnos y realmente ser transformados. Hasta los que somos como Pedro, los Pedros, podemos acercarnos y descubrir las maravillas de Dios, porque Dios está dispuesto a compartir con nosotros sus misterios. Así que si eres de los que te cuesta trabajo, quiero leer la Biblia pero no puedo, nomás no conservo la constancia, la leo un día pero al siguiente día ya me aburro, ya no puedo, pídele al Señor que te abra los ojos para que puedas luchar contra ti mismo y para que veas que las Escrituras no son jeroglíficos incomprensibles, indescifrables, porque hasta el más sencillo sin estudios puede comprenderlas si deja moldear su corazón y deja que Dios lo transforme. ¿Eres Pedro? Yo sí soy Pedro, yo me identifico con él. Entonces deja que Dios cambie los caminos de tu vida. Segundo punto, puedes entender las Escrituras si te acercas con las ganas de ser transformado. Hermana, hermano, quiero terminar diciendo, no importa lo que hasta el día de hoy los caminos de tu vida hayan sido, cómo haya sido el rumbo de tu vida, no importa quién haya sido, borracho, mujeriego, chismoso, peleonero, engañado, engreído, humillado, en cualquiera de los extremos que hayas estado, Dios quiere llevarte a un nuevo lugar. Y allí en ese nuevo lugar, Dios te va a abrir el corazón, los ojos, el entendimiento, para que puedas ver su obra de salvación y por fin entiendas las Escrituras. Y que no solamente las entiendas, sino que comiences a vivirlas, como lo hizo Pedro aquel día. Nosotros también podemos ser Pedro, pero no solamente en la primera temporada, donde era todo torpe, donde era todo violento, sino en la segunda temporada donde ya se puso bueno y era un héroe de la fe. Podemos ser héroes, heroínas de la fe. Es tiempo de poner nuestro corazón a disposición de Dios y dejar que Él cambie los caminos de nuestra vida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor, gracias porque nos regalas la oportunidad de estar delante de ti, Señor. Gracias porque nos dejas mirarnos al espejo de esta persona, Señor, de este hombre, al cual tú discipulaste y con el cual caminaste y al cual tú le enseñaste y lo transformaste, Señor. Al igual que nosotros cometió muchos errores, pero al igual que él, nosotros queremos cambiar el rumbo de nuestra vida. Ayúdanos, enséñanos a no vivir condenados, atados y encadenados al pasado, sino abrirnos al mañana nuevo y maravilloso que tú nos quieres regalar. Un mañana en donde no solamente comprendamos, Señor, intelectualmente, sino que vivamos nuestra fe. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Conviértenos a todos en verdaderos Pedros que puedan experimentar esa transformación. En el nombre de Jesús. Amén.